Ok, primera carta de Pedro, capítulo número 2. ¿Ya están por ahí? Permítanme, les voy a leer solamente el versículo número 17 y a partir de este versículo vamos a empezar a platicar. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por esta mañana y gracias por permitirnos estar reunidos en este lugar. Gracias, bendito Dios, porque todos los que hoy estamos aquí no estamos por casualidad. Tú permitiste que el día de hoy estuviéramos y seguramente quieres hablarnos algo y quieres mostrarnos algo, bendito Dios. Nosotros queremos estar abiertos y receptivos a lo que tú nos quieras hablar, así que disponemos nuestro corazón para que el día de hoy tú seas glorificado, bendito Dios. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, familia, miren. La semana pasada empezamos a hablar de esta responsabilidad que tenemos como cristianos, ¿no? Esta responsabilidad que tenemos en la sociedad de tener una vida, de mantener una buena manera de vivir, ¿no? En la sociedad. Y decíamos que esta buena manera de vivir la tenemos que mantener porque es probable que Dios use el testimonio que yo estoy dando como cristiano allá afuera. Hablábamos mucho del vecino. Es muy probable que Dios use el testimonio que yo doy como vecino para que el Señor alcance a esta persona. Más o menos eso explicamos la semana pasada. Y el día de hoy, en este primer versículo, en el 17, el apóstol Pedro nos habla de 4 cosas que son esenciales nuevamente y básicas para la vida de un creyente. Y la semana pasada les dije que hasta el capítulo 4 vamos a estar hablando de cosas muy prácticas, así que miren, empecemos con lo primero que dice ahí en el versículo 17, honrad a todos. Honren a todos, dice el apóstol Pedro. Esa ya de por sí es una expresión muy general, pero al mismo tiempo es una expresión que es muy específica al mismo tiempo. Es muy general y muy específica en el sentido de que no da pauta a que digamos, tengo que honrar a ciertas personas y a otras no. Dice Pedro, honren a todos. A todos. Y cuando Pedro está hablando, acuérdense que tiene en mente a unos cristianos que tuvieron que salir huyendo de una persecución y que viven entre gentiles, entre gente que no es creyente. ¿Sale? ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, esto de honrar a todos significa que tengo que honrar tanto a los que creen como a los que no creen. Qué fuerte. ¿Qué es esto de honrar? Honrar al final es otorgarle, darle el respeto, el valor, la estima que cada ser humano merece por el simple hecho de ser una creación o una criatura de Dios. ¡Wow! 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 ¿Por qué lo digo? Porque regularmente cuando hay alguien que no nos cae bien, en lo único que pensamos, más bien en lo último que pensamos, es de que esa persona Dios también la creó. Y como nos cae tan mal, lo primero que decimos, ese es un hijo del diablo, porque me hace la vida imposible, porque me estorba en mi cristianismo, porque siempre me hace caras, habla mal de mí, etc. Y difícilmente pensamos que él también es una criatura del... A lo mejor no es un hijo de Dios, pero de que Dios lo creó porque el hombre no se crea a sí mismo. Es Dios el que nos ha creado absolutamente a todos. ¿Cómo crees, Nelson? Si es fácil, mira, en una relación sexual de una noche ya fácil concibo un bebé. Pues sí, pero a ver, formen ustedes un bebé con sus manitas. Dios es tan impresionante que ocultó la manera en que Él nos teje, dice el salmista, que nos teje en el vientre de nuestra madre. Qué impresión verlo de esa manera, ¿no? Cómo Dios está formando una vida dentro del ser humano. Y bueno, aunque esa persona, esa vida que Dios formó,
nace y luego crece y por circunstancias se vuelve una mala persona, nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de honrarlo aunque sea la peor persona del planeta. Pues ya la estás poniendo bien difícil, Nelson. Pues no soy yo. O sea, es su palabra y es algo que el Señor también me está hablando a mí. Porque de verdad es fácil. No, ya me iba a adelantar, mejor no me adelanto. A todos, familia. A todos. Honrar a todos, independientemente de las circunstancias, independientemente del contexto en el que haya crecido esa persona. Porque miren, una persona que crece en medio de un ambiente familiar sano, seguramente va a ser una buena persona cuando crezca. Algunos no, se desvían por las malas influencias. Pero el mayor porcentaje de estas personas que crecen en un ambiente sano van a ser buenas personas. Van a ir caminando por la calle, te van a saludar, jamás van a pensar en hacerte daño, jamás van a pensar en robarte algo. Pero quien nace en un ambiente difícil, en un ambiente de drogas, en un ambiente de prostitución, en un ambiente de pobreza, en un ambiente de carencia total, es muy probable que esa persona en el futuro sea un delincuente. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. El punto es que el contexto de uno y el del otro es muy diferente, ¿cierto? Pero ambos el Señor permitió y el Señor los creó. Por lo tanto, tenemos esta responsabilidad de honrarlos. Cristo murió tanto por uno como por el otro. ¿En qué momento nos sensibilizamos, familia, de que ellos merecen este respeto, que se les valore igual que nosotros? Cuando entendemos que en efecto todos estamos en igual de condiciones y de circunstancias. ¿En qué sentido? En que todos somos pecadores. Aunque unos sean muy buenos y unos muy malos, todos somos pecadores. Y Cristo Jesús murió por todos. Entonces Pedro, ahorita vamos a platicar algo muy particular de Pedro, pero este Pedro que está escribiendo es un Pedro renovado, es un Pedro que ya no es el Pedro discípulo que era un loquillo. Este señor ahorita trae otra cosa impresionante y es lo que Dios hace en el corazón del ser humano. Si Pedro lo está diciendo de esta manera es porque él ha avanzado a esto, a tratar, a esforzarse por honrar a todos. Miren lo que sigue diciendo. Ahora, miren. En el momento que nosotros decidimos honrar a todos, que le pedimos a Dios que nos ayude a honrar a todos, vamos a desaparecer completamente el racismo y el clasismo. ¿Me explico? ¿Por qué el día de hoy hay racismo? Porque yo me creo superior al que es de otra raza, ¿cierto? Si yo decidiera honrar a ese otro, el racismo desaparecería. ¿Por qué existe el clasismo? Porque yo que tengo más que tú, me siento más. Pero si yo decido por la palabra honrar al que tiene o al que no tiene, desaparece el clasismo. Entonces fíjense qué interesante, estas pequeñas 3 letras, honrad a todos, puede cambiar el estilo de esta sociedad aquí, en este planeta, en este mundo, si lo pusiéramos en práctica. A ustedes como creyentes y a mí como creyente nos cuesta trabajo. Imagínense a los que no tienen estos principios de Dios en su corazón. Mucho más, mucho más. Segundo punto que dice Pedro, amen a los hermanos. Este amor es un amor filial, Filadelfia, como lo hemos platicado, lo platicamos de hecho en la carta de Santiago, es un amor fraternal. Y ya ahora sí, de lo general, Pedro se baja a lo particular. ¿Cuál particular? La iglesia. Y la iglesia no estoy hablando de esta congregación, porque esto es una congregación, esto es un cachito de la iglesia. La iglesia, insisto, como les he dicho y ustedes ya lo saben, la conformamos cada uno de los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor. Por cierto, esto me recordó
un comentario ahí en los videos. Alguien escribió y dijo, con que usted considera que los católicos son sus hermanos. Porque ya saben que yo no soy de aventarle tierra a los católicos. De ahí salimos. Seríamos unos mal agradecidos. Esto que yo estoy haciendo aquí, lo sacamos de la Iglesia Católica Romana. Pararme yo aquí y exponerles. Hay cosas que hacemos que ellos nos enseñaron y que nosotros ni en cuenta. Al final, nosotros tenemos la responsabilidad de amarlos igual que a cualquiera. Pero este mensaje me hizo reflexionar en que seguimos pensando que la iglesia del Señor tiene que ver con una religión o con una institución. Seguimos pensando que solo los cristianos evangélicos se van a ir al cielo, y les voy a decir algo que les va a doler y que a mí también me duele. Muchos cristianos evangélicos, o que dicen que son cristianos evangélicos, ni siquiera son hijos de Dios. ¿Les duele? A mí me duele mucho, porque tenemos la verdad aquí, miren, a la mano, y no nos ha servido de nada. Ciegos por la religiosidad, ciegos por conceptos, ciegos por ideas que nos han sembrado socialmente y religiosamente hablando. Porque la iglesia no es una religión ni es una institución. La iglesia son personitas que decidieron dejar a un lado su orgullo, su conocimiento, sus estructuras, y se entregaron a Cristo por completo. Y aquí habemos parte de la iglesia. Yo le ruego al Señor que todos ustedes, incluido yo, seamos parte de su iglesia. Y este mensaje de YouTube, porque casi siempre contesto todos, simplemente contesté: todo aquel que se haya arrepentido de sus pecados y que haya reconocido que Jesús es el Cristo y que confiese con su boca que Él es su Señor y su Salvador, ese es mi hermano. Aunque tenga una etiqueta aquí de lo que sea, es mi hermano. Aunque se comporte muy diferente a mí, es mi hermano. Porque es la sangre de Jesús la que nos genera este parentesco. No es una institución de verdad, familia. Y no es una religión. Entonces, fíjense, Pedro nos dice: amen a los hermanos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque ustedes se van a topar con gente que ama a Jesús con todo su corazón y le busca con todo su corazón, aunque la forma en que lo hace a lo mejor no es la mejor. ¿Me explico? Y Él es su hermano y tienen que amarlo. El amor filial o filos o Filadelfia es un amor de parentesco. Amo a alguien no como si fuera mi hermano, sino porque es mi hermano. ¿Me explico? Este amor no es perfecto, porque el amor ágape, ese sí es perfecto, ese es el amor de Dios. Pero el amor filos, ese no es perfecto, es un amor de hermanos, que va a ser imperfecto, se va a equivocar. Pero entonces yo amo al otro, a mi hermano, no porque él no se equivoca, sino porque él es mi hermano. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando, familia? Ok, vale, les voy a creer. Tercer cosa, teman a Dios, tengan un profundo respeto por Dios, y que si hemos de tener miedo de algo, familia, tengamos miedo de fallarle a Él. Tengamos miedo de fallar, que eso sí nos dé miedo. Temerle a Dios no tiene que ver con el miedo, sino con este profundo respeto del que ya hemos hablado muchas veces aquí. ¿Sale? La última cosa, honren al rey. Lo último que nos habló Pedro en los versículos 14 y 15, si no mal recuerdo, si están ahí atrásito, tiene que ver con respetar a las autoridades siempre y cuando lo que ellos nos pidan no transgreda, no quebrante
los principios, los mandamientos de nuestro Señor, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿cierto? Ok, vamos perfecto ahí entonces. Vamos al versículo número 18. ¿Sí están ahí? Acompáñenme, por favor, familia. Miren lo que dice. Criados estén sujetos, vamos a leer hasta el 20. Criados estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Fíjense cómo Pedro nos va a llevar a soportar con paciencia el tema del sufrimiento, pero hace énfasis en qué tipo de sufrimiento. Un sufrimiento inmerecido. ¿Qué está diciendo Pedro con todo esto? Miren. Vamos a volver a leerlo, ¿no? Primero, se enfoca directamente a los que son esclavos, ¿no? En aquel tiempo, en aquella época, nos guste o no nos guste, socialmente había esclavos. Había gente que le pertenecía a otra gente. Eso el día de hoy sigue terrible, ¿no? Y obviamente nosotros, por supuesto que no estamos a favor de nada de eso, pero socialmente en aquel tiempo existía. Por lo tanto, ni Pablo en sus cartas, ni Pedro en esta carta se oponen a ese estilo social porque así se vivía y punto. Por lo tanto, Pedro no se enfoca en que, bueno, tenemos que abolir la esclavitud. Ni les pasaba por la mente. Era muy natural que hubiera gente que se vendiera a otras personas para que trabajaran para ellos. Así de simple. Pero Pedro se enfoca entonces en que estos esclavos o estos criados tenían que sujetarse a sus amos independientemente de que estos amos fueran unos buenos jefes, unos buenos patrones, unos buenos amos o que fueran unos pésimos amos, injustos. Para que me entiendan los chavos, pasados de lanza, ¿no? Que abusaban. Pero el día de hoy, ¿cómo funciona, Nelson? Bueno, ustedes a lo mejor no se dan cuenta, pero si ustedes son empleados igual que su servidor, de alguna manera nosotros tenemos la obligación de acatar esto. ¿Qué está diciéndonos Dios a través de su palabra a aquellos que tenemos un patrón o un jefe? Respétenlo. Nelson, pero si lo conocieras, o sea, ni tú lo respetas. Es Dios hablándonos, es Dios diciéndonos que debemos sujetarnos con todo respeto. ¿Suena fuerte? Claro que sí. Que es lo que menos nos gusta, ¿cierto? Pero ¿por qué nos está diciendo Pedro todo esto, familia? ¿Acaso los cristianos fuimos llamados para soportar el sufrimiento, para que nos vean la cara, para que se burlen de nosotros? Por supuesto que no. ¿A qué va Pedro con todo esto que nos está enseñando? Cuando Pedro nos pone este cuadro en el que hay un patrón injusto y hay un empleado que es creyente y nos dice, aunque tu patrón sea un injusto, sujétate a él y respétalo, lo que está haciendo Pedro al final es llevarnos a aquel texto que nos dice que si ustedes recibieron de gracia, den de gracia. Yo no sé a qué les suena ese texto, pero la esencia de ese texto es, si ustedes ya recibieron de gracia, ¿qué significa eso? Pues que el Señor les regaló algo sin que ustedes se lo hayan ganado y sin que ustedes se lo merezcan. Si ustedes ya recibieron algo así, ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo. A nadie nos gusta eso, ¿ah?
Es que mi jefe es de lo peor, es un gruñón, abusa de mí, quiere que trabaje extra, quiere que haga actividades que no me corresponden, etcétera. La Biblia nos dice, respétalo. ¿Por qué lo voy a respetar? Cuando tú entiendes que eres un pecador que no merece el perdón de Dios, cuando tú entiendes que aunque no lo mereces, el Señor te lo otorgó, tú eres capaz de poder respetar a tu jefe gandalla, porque así como tú recibiste esta gracia, tú la vas a dar. ¿Les gusta? ¿Les gusta, familia? A ver, ¿quién me dice si sí le gusta o no? Ok, no me digan. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Pero cuando volteo a ver la cruz, digo, Señor, ¿qué hago? Si tú ya diste todo por mí. Sí, a pesar de mis errorzotes, porque miren, ustedes y yo estamos conscientes de todas las cochinadas que hemos hecho. Y no me digan que no. Ustedes y yo estamos conscientes de todas las... Déjenme usar palabras fuertes para ver si nos concientizamos. Ustedes y yo estamos conscientes de todas las porquerías que hemos hecho. Y aún así Dios dice, ven hijo, no te preocupes, te perdono. Te perdono. Y luego de que ya nos equivocamos y nos volvemos a equivocar, el Señor vuelve a decir, aquí estoy, aquí estoy. Porque es un padre que ama de tal manera a sus hijos que por supuesto que Él quiere que no nos equivoquemos, claro que sí. Y nosotros estamos batallando constantemente y probablemente vamos a caer muchas veces, pero llegará el momento en que el Señor nos mantendrá de tal manera de pie que ya no caeremos. Y en medio de esa gracia, en medio de ver que el Señor ha estado extendiendo su bondad y su misericordia, ni modo de que yo no le regale una sonrisilla a ese jefe gruñano y le diga, sí jefe, deme un minuto y yo le traigo su torta cubana con su coca que me pidió, aunque yo soy de oficina. Criados, estén sujetos con todo respeto, no solamente a los buenos y afables, no solamente a los amos buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, dice Pedro. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo, fíjense lo que está diciendo Pedro. Fíjense, cuando nosotros hacemos esto de sujetarnos a ese patrón, es que se me sale el barrio cuando hablamos de esto. Quiero decir ese patrón gandalla, pero no lo voy a decir para que no se oiga mi barrio, ¿no? Cuando uno se sujeta a ese patrón abusivo, lo que estamos haciendo es que, o más bien, la intención con lo que tenemos que hacer no es darle gusto al patrón, sino primero darle gusto a Dios. Si por causa de mi conciencia, dice ahí, ¿no? El versículo 19, si por causa de una conciencia, de tener una buena conciencia delante de Dios, yo hago esto, entonces Dios se va a agradar de lo que estoy haciendo. Entonces, como creyente no me mueve tanto el asunto de, bueno, sí, soy cristiano, tengo que, pues ni modo, obedecer a este jefe. No es por ahí el asunto. Yo busco entonces agradar a Dios, aunque este jefe no se lo merezca. ¿Me expliqué, familia? En el matrimonio no se trata de, híjole, ahora sí ya no le voy a hablar a esa muchacha para que no se enoje mi esposa. No se trata de eso. Se trata de, ya no la voy a buscar porque quiero agradar a Dios. O sea, a mí no me va a mover el miedo de que mi esposa se ponga histérica y que intente asesinarme a causa de que descubrió unos mensajitos con una amiga. Eso no me va a mover a mí. Me tiene que mover a mí el hecho de que Dios sabe lo que hay en mi corazón, que Dios sabe lo que estoy haciendo y que Él no se agrada de eso que yo estoy haciendo. ¿Me estoy explicando? Es decir, mi primer filtro tiene que ser Dios y no las personas.
Yo voy a serle fiel a mi esposa, no porque tenga que serle fiel a mi esposa, sino porque tengo que serle fiel a Él. Yo voy a obedecer a mi patrón, no porque mi patrón se lo merezca, sino porque mi obediencia total se la merece el Señor, y el Señor me está pidiendo que lo obedezca, que me sujete con todo el respeto que sea posible. ¿Me estoy explicando, familia? Esto es bien difícil, pero Pedro, por supuesto, que trae en mente lo que Jesús nos enseñó. Insisto, si Pedro nos quiere enseñar algo de él, está equivocado. Pero si nos está enseñando lo que Jesús ya enseñó, bien Pedro, bien por Pedro. Y Pedro está recordando todo el sermón del monte. Déjenme leerles un cachito nada más para que se acuerden. Mateo capítulo 5, versículo 10. Y si lo dice Pedro, ustedes dirán, bueno, pero es que el Pedro, al final respetamos su palabra, obvio, ¿verdad? Pero yo quiero llevarlos a un punto en el que reflexionemos un poquito. Lo dice Pedro, pero ¿qué tal si lo dice nuestro Señor? Si lo dice Jesús. Miren Mateo capítulo 5, versículo número 10, dice... Ay, Dios, es que son muchos. Todo el sermón del monte está lleno de esto. El 11, el 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan. Digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Familia, si alguien se está incluso burlando de ustedes por su forma de vivir, por su estilo de vida cristiano, ustedes no se tienen por qué deprimir, por el amor de Dios. Ustedes se tienen que alegrar y gozar porque su galardón es grande en los cielos. Ojo, cuando ustedes están teniendo una vida de creyentes. Porque si ustedes están teniendo una vida de que sí, de que no, que bueno, si hoy sí voy a la iglesia, de que voy a la iglesia pero me comporto como si no fuera creyente en mi colonia, pues obviamente, señores, ustedes van a ser los más dignos de que se burlen de ustedes. ¿Dónde están sus convicciones? ¿Son cristianos o no son cristianos? Porque el que es cristiano se ve. A ustedes seguro les han preguntado, pero ¿por qué tú eres tan diferente? Se ve cuando uno es creyente. Se ve. Entonces, cuando uno es un cristiano, es un verdadero creyente y su estilo de vida lo manifiesta, nosotros entonces estamos agradando a Dios y estamos, como dice, voy a regresar al versículo de ahí de primera de Pedro, dice que esto merece aprobación. Que Dios diga, vientos. Que Dios diga, excelente, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Miren cómo termina el 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ojo entonces, no se trata de ser personitas que estemos soportando pues a este tipo de personas abusivas, que son injustas con nosotros, que provocan que no nos vaya tan bien en esta vida, porque no hay gloria, según lo que dice el versículo 20, no hay gloria cuando yo estoy pasando por sufrimiento, cuando estoy padeciendo algo, y eso lo provoqué yo con mis faltas y con mis errores. ¿Me expliqué? No hay gloria en eso. ¿Dónde sí hay gloria? ¿Dónde es cuando Dios se satisface y dice, wow, como cuando Cristo, este es mi hijo amado, en él me complace? Imagínense esa palabra.
me complazco. O sea, me siento tan satisfecho, tan orgulloso de cómo reaccionó mi hijo, que Dios, qué orgullo que él diga que es cristiano en la calle. No hay gloria entonces si yo estoy padeciendo un sufrimiento, pero ese sufrimiento lo causó mi error. Pero sí hay gloria cuando haciendo lo bueno, haciendo lo que es correcto, aún así alguien abusa de cómo estoy siendo como persona. Ya sea en el trabajo, ya sea en la sociedad, ya sea donde sea. ¿Más o menos me estoy explicando, familia? ¿Sí? Hoy los veo como raros. ¿Están bien? ¿Sí? A ver, díganme, sí, estamos bien, Nelson, tranquilo, tú sigue. Díganme. ¿Sí? Ok, gracias, gracias. Ya me estaba preocupando, ¿eh? Yo creo que es el calor, ¿no? Se siente bastante calor, bastante. Bueno. Ok. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Miren, estaba, entre que estudiaba todo esto, me encontré una frase que me gustó mucho y se las voy a leer. Siempre van a suceder circunstancias, siempre nos van a pasar cosas, siempre, siempre, familia, de verdad. Siempre va a haber alguien que nos va a confrontar con algo, siempre va a haber alguien que nos va a cuestionar con algo, pero miren, lo que nos sucede no es tan importante como la reacción que tenemos ante eso. ¿Por qué? Porque nuestra reacción va a revelar nuestro verdadero carácter. ¿Qué dijo? A ver, todo lo que me está pasando, todo que mi jefe sea abusivo, que mi vecino se esté pasando de listo, que de aquel esté hablando de mí, todo aquello no es tan importante como mi actitud delante de todo eso. Mi actitud y mi reacción es mucho más importante, porque mi actitud y mi reacción va a revelar, me va a decir a mí quién realmente soy. Entonces, cuando su jefe se ponga rudo con ustedes y esté abusando, y ustedes lo obedezcan, se sujeten con todo respeto a él, ¡boom! Que el Señor les ponga su estrellita en la frente, familia. Porque ustedes se van a percatar en ese momento que Dios ha estado trabajando de tal manera en ustedes que aunque en otro tiempo ustedes hubieran mandado a volar a esa persona, hoy le están respetando por el lugar que tiene y que de alguna manera, como ya leímos, Dios lo puso ahí. No. ¿Cómo en serio puso Dios a mi jefe ese pasado de listo allí para que yo? Sí. A lo mejor te quiere bajar unas cuantas rayitas de orgullo. A lo mejor el Señor te quiere trabajar contigo un poquito de soberbia que no has sabido controlar. ¿Me estoy explicando? Pero a veces no vemos a Dios en eso, ¿eh? Y sin embargo Dios está en todo. En todo. En todo. Déjenme continuar, familia, porque quiero terminar hasta el 25, ya falta poco. Miren ahora lo que vamos a leer. Ok, acabamos de ver entonces cómo es necesario que, pues sí, que soportemos con paciencia todo esto. Y me llama mucho la atención que lo siguiente que va a decir Pedro es que si Dios nos está pidiendo que hagamos esto, es porque alguien ya lo hizo. Alguien que es nuestro ejemplo. Alguien que, aunque es Señor de todo, se humilló de tal manera que en lugar de venir a esta tierra que lo sirvieran, Él vino a servir. Ya saben quién es, ¿verdad? Ya saben quién es. Versículo 21, miren lo que dice. No, ¿verdad? ¿En cuál vamos? Sí, 21.
¿Nunca han sentido esa necesidad de agradar a alguien porque ese alguien ha hecho algo bueno por ustedes? Yo no sé si mi jefe vea esto. Mi jefe el día de hoy es un amigo que yo conocí en un trabajo anterior. Y cuando me despidieron de mi trabajo, él simplemente me dijo: no te preocupes, Nel, en cuanto yo tenga algo te voy a buscar. Y no pasó mucho tiempo para que me llamara y me dijera: ya hay un lugar para ti. Y ojalá que la empresa no vea estos videos, pero yo le dije: ¿sabes qué? Hay cosas que desconozco. Hay cosas que desconozco del trabajo a donde vamos a ir. Obviamente tengo idea, tengo noción, pero no soy experto. Y él lo que hizo fue decirle al equipo al que yo iba a llegar: por favor, ayúdenlo en lo que necesite. Y el día de hoy, cuando él me pide algo, a la hora que sea, le digo: claro que sí. Claro que sí. No porque sea mi amigo solamente, sino por el lugar que tiene. Pero esto me sensibiliza porque vuelvo al mismo punto. Si esto nos pasa aquí en la tierra, ¿cómo no nos debería pasar con nuestro Dios? ¿Cómo no nos debería pasar con nuestro Señor? Y buscar que Él nos vea como aprobados y no reprobados. El versículo 20 termina así: mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado por Dios. Palomita. Ahora sí vamos al 21. Pues para esto fueron llamados. Wow. ¿Para esto? ¿Para soportar? No necesariamente, sino más bien para manifestar a Cristo. Miren lo que sigue diciendo. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Al final, Pedro, en cada uno de estos versículos, nos quiere llevar a que si nosotros de alguna manera nos toca, ¿no?, padecer persecución, padecer oprobio, padecer lo que sea, Él nos lleva al punto en que el objetivo de todo esto es imitar a Cristo. Debemos seguir los pasos de Cristo. Miren, yo ayer le decía a Miri, estos mensajes son bien fuertes porque nos malacostumbraron a enseñarnos en las iglesias solamente lo bueno y lo bonito, ¿verdad? Predicarle a la gente: ustedes van a ser bendecidos, van a ser prosperados, no les va a faltar nada, les va a ir súper bien, el Señor les va a abrir puertas, etcétera, etcétera. Cosas que son ciertas, sí, pero que hay otras que no nos platican, pero que leyendo la Biblia ahí están. Y si no las tomamos en cuenta, nos vamos a frustrar cuando nos suceda. ¿Me explico? Miren, la idea de imitar a Cristo, a nosotros nos encanta a este Jesús haciendo milagros, siendo poderoso, alimentando a miles y mil. Nos encanta, ¿cierto? Sí, a mí también. Me fascina pensar que la gente ya estaba así escuchando a Jesús, pero mientras lo escuchaba les rugían las tripitas. Y Jesús sabía. Y Jesús, en su buen sentido del humor, le dice a sus discípulos: pues denles de comer. A ver, son 20,000 nada más.
Señor, pero pues mejor mándalos a sus casas, ya es buena hora. No, denles ustedes de comer. Jesús sabía, por supuesto, lo que iba a hacer, pero quería ver la reacción de sus discípulos. Señor, pues ni presupuesto tenemos como para ir a mandar. Si mandamos a comprar, pues bueno, van a ser 1 día y 2 días de viaje para traer todo. No, imposible. Y Jesús alimenta a todas estas. Nos encanta todo eso porque es glorioso. Nos encanta. Nos encanta cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no se lleven nada. No se lleven bolsa, no se lleven alforja, no se lleven nada. Es más, ni se lleven 2 pares de zapatos. Yo me voy a encargar de ustedes. Y yo los voy a proveer y Nos encanta eso, ¿sí o no? A mí sí. Nos encanta cuando Jesús le decía, levántate y anda. Señor, si quieres, sáname. Claro que quiero, levántate. Lázaro, sal de ahí. Nos encanta. A mí me encanta, me fascina. Pero no nos gusta nada. Esa parte en donde lo arrestaron, lo llevaron como si fuera el peor de los ladrones, delante de las autoridades, y las autoridades se burlaron de él, lo desnudaron, lo golpearon. Y él enmudeció. Él no abrió su boca. Él no se quejó. Esa parte no nos gusta. No nos gusta que lo colgaron en una cruz y se burlaron de él. Si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Muéstranos quién eres realmente. Esa parte no nos gusta porque es la parte seria, la parte fuerte, la parte dolorosa de la vida del creyente. No nos gustó cuando Jesús les recuerda a sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando les dije que no llevaran bolsa, alforja, bordón y todo esto? Pues ahora consíganse todo lo que puedan porque se va a poner feo el asunto. No nos gusta predicar eso. Y Pedro nos está llevando a que tenemos que seguir los pasos de Cristo, ya sea en lo glorioso, o sea, en lo difícil, en lo complicado. Ya sea en esa gloriosa escena de la transfiguración donde pudimos, bueno, nosotros no, ¿eh? Los 3 discípulos que estaban ahí pudieron ver la gloria de Dios, que podamos imitar a Cristo en eso, pero también que lo podamos imitar cuando está clavado en la cruz, diciéndole al Señor que por favor perdone a las personas porque no saben lo que están haciendo. Pedro nos lleva a eso, a imitar a Cristo. Y miren, el apóstol Pablo es un ejemplo de esto impresionante porque le pasó exactamente lo mismo a él. O sea, Pablo tuvo que enfrentar y vivir cosas dificilísimas, gloriosas sí algunas, pero otras muy complicadas. Miren, acababa de salir Pablo de sanar a una persona que estaba enferma desde hace años. E inmediatamente después de eso se juntan algunos judíos y deciden atacar a Pablo. Y lo atacan de tal manera que me lo matan y lo sacan arrastrando de la ciudad. Bueno, la Biblia no dice que lo mataron, pero dice que lo sacaron casi muerto de la ciudad. ¿Se dan cuenta? Más o menos me estoy dando a entender, familia. O sea, lo glorioso que es, levántate en el nombre de Jesús, y se levanta el enfermo. Y no pasaron ni 24 horas, Lidia, cuando ya lo estaban apedreando al mismo que oró para que el otro se levantara. Lo estaban apedreando y lo estaban casi matando y lo sacaron a rastras de la ciudad. No nos gusta esto. Lo otro nos encanta. La vida cristiana es muy probable, porque dice Pedro justo en los primeros versículos, que si fuera necesario, vamos a tener que pasar por ahí. Si fuera necesario. Eso, ¿quién lo determina? Pues Dios. Va a haber a quien no tenga que pasar por eso. Ay, Dios, yo que sea uno de esos, yo, Señor. Pero va a haber otros que vamos a tener que pasar. Y nos queda poner nuestra mirada en Cristo y decir, a ver, el Señor le sufrió, pues bueno, me toca a mí aguantar. Pablo más adelante dice que eso son leves tribulaciones momentáneas. Va a pasar.
Y cuando pase, entonces, wow, ya, es hora de disfrutar. Pero mientras, soportemos. Termino con esto, familia. Miren lo que dice Mateo 16. Versículo 21. Quiero que vean al Pedro antes de que le cayeran todos estos 20, antes de que el Señor transformara su entendimiento. Quiero que vean a este Pedro. ¿Me dejan leérselos, familia? Va a ser un cachito. No se preocupen, lo hago rápido. Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar. Imagínense el shock en los discípulos de que su maestro les diga: es necesario y pronto ya voy a empezar a sufrir. O sea, todo esto padrísimo que ustedes han vivido conmigo ya se va a acabar, ya estuvo, ¿no? Ya fue suficiente, ya se hizo lo que se tenía que hacer y es hora de que venga lo realmente importante. Pero para los discípulos, para ellos lo importante no es que muera Cristo, por supuesto que no. Para los discípulos lo importante es que Jesús permanezca, al grado de que por fin ellos puedan ser liberados de la opresión romana. Pero Jesús, cuando les dice esto, miren lo que provoca en Pedro, ¿no? Aquí Pedro está chavo. Aquí Pedro, en el Evangelio, Pedro está chavo, está aprendiendo, y así que se entiende lo que va a hacer. Miren, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ¿a quién, familia? A Jesús, ¿no? Lo toma aparte y ahí me cae gordito el Pedro, porque es así de esas personas de: a ver, vente Jesús para acá, ¿no? Y lo aleja. Así de: ay, ¿quién te crees tú, Pedrito? ¿Qué? Pero se atrevía a esas cosas por su inmadurez. Miren lo que hace Pedro. Tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. ¿Qué te pasa, Jesús? ¿Cómo que vas a sufrir? O sea, tú eres nuestro Mesías. No digas esa. Ten compasión, por favor, ten compasión de ti, Jesús. Pedro con una visión así de: yo me la sé de todas, ¿no? Y ahorita, Jesús, te voy a alinear porque tú, ¿cómo que vas a sufrir? ¿Se dan cuenta? Es la inmadurez. Y no solo eso, vamos a ver más adelante qué cosa está pasando ahí. Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Es decir, que nadie, por favor, te persiga, que pues mucho menos que te maten, que no pase nada de esto de que tú padezcas. Pero él, versículo 23, volviéndose le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¿Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Miren, usted y yo somos igualitos de inmaduros que este Pedro. Estamos bien chavos. Vemos a una persona que está enferma y luego vamos a decirle: no te preocupes. El Señor te va a levantar y te va a sanar y te va... Estamos poniendo las cosas, la vista y la mirada en las cosas de aquí de la tierra, de los hombres, en lugar... Si estuviera aquí Jesús y Él estuviera usando esa enfermedad para hacerle entender algo a esa persona, nos diría: quítate de aquí, Satanás. Porque esa enfermedad tiene un propósito, porque ese proceso tan difícil tiene un propósito, porque el hecho de que te haya corrido tu jefe tiene un propósito. Pero no estás viendo lo que Dios está haciendo, estás viendo lo que tu carnota quiere que veas. Qué fuerte, ¿eh? ¿Cómo estamos tan cegados por las cosas de aquí de la tierra que no vemos lo que Dios está haciendo, incluso en medio de esos procesos difíciles?
muchas veces, gracias a Dios, Dios sí quiere que alguien vaya, que ore y que esa persona se levante. Y Dios lo hace. Ese era el propósito. Gloria a Dios. Pero cuando no es el propósito y uno está aferrado, ahí no hay aprobación. Ahí hay un tachecito. Terminamos con Primera de Pedro, familia. Está muy fuerte todo esto, ¿eh? No crean que... Ay, Nelson, qué bueno que tú ya lo entendiste. No, hombre, pues si el Señor me está hablando a mí más que a ustedes. Versículo 24, este Jesús, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo. Pedro, en medio de no ver el propósito de Dios, le dice a Jesús: evítate el sufrimiento, por favor, Jesús. Como si el sufrimiento, familia, fuera algo que Dios no permitiera en el creyente. Muchas veces lo permite porque en esta carne a veces no entendemos hasta que se nos da una bofetada. Ya les había dicho alguna vez, mis ejemplos burdos, de que mi madre jamás me levantó la mano, excepto una sola vez, que por cierto, como les dije aquella vez, en ella ni se acuerda. No se acuerda porque estaba súper enojadísima. Se agarró un cable y bola, ¿no? ¡Pum! Al Nelson. Yo estaba peleando con mi hermana, que mi hermana, bueno, está con el Señor ya hace muchos años, pero bueno, mientras estaba aquí en la tierra yo me ocupaba en pelear con ella, ¿no? Siempre estuvimos juntos, yo la acompañé en toda su enfermedad y Rodri, ¿tú estás aquí? Porque Dios en sus infinitos planes, bro, Él te quiere usar para que otros conozcan de la obra que Él hizo por ellos. Si ese no fuera el propósito de Dios para ti, tú no estarías aquí. Mi hermana falleció de cáncer. Y esa vez que estábamos peleando y mi mamá me dio con el cable, miren, como les he dicho siempre, santo remedio. O sea, a veces uno necesita esas sacudidas para darte cuenta que no vas bien. A veces uno necesita estas situaciones difíciles, esta enfermedad, estos problemillas en casa, estos problemas económicos, para darnos así una buena sacudida, que reflexionemos y nos demos cuenta que no vamos bien. ¿Dios lo permite, Nelson? Sí, claro que sí. ¿Dios es malo? No. Dios nos disciplina porque nos ama. Si no nos amara, de verdad, les dejaría que ustedes hicieran y deshicieran lo que a ustedes se les ocurra. Pero porque los ama, los disciplina. Porque los ama, los mete a procesos difíciles. Porque los ama, les pone un jefe que va tal vez a ser muy estricto con ustedes. Porque los ama. Y en todo ese proceso, al final, lo que el Señor quiere es que un día ustedes estén con Él en su presencia. Y no lejos de Él, fuera de su presencia. Su plan de Dios siempre ha sido juntarnos como la gallinita junta a sus polluelos. Tenernos cerca. Y nosotros hemos sido siempre los que queremos salirnos y evadir eso. Sí, para regresarnos al redil, tuvimos que haber escapado y lastimarnos en el camino. Dios usará eso para que valoremos
lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ¿será tan difícil hacer esto que Dios nos está pidiendo a través de Pedro en esta carta? Sí es difícil cuando no estamos conscientes de lo glorioso que fue todo lo que Jesús hizo por nosotros. Mientras nosotros no alcancemos a ver ese valor de Jesús en la cruz, se nos va a complicar acatar todo esto que estamos aprendiendo en su palabra. En el momento que ustedes digan, qué fuerte que alguien haya dado su vida por mí, en ese momento ustedes van a servir a quien se les ponga enfrente, honrar a quien se les ponga enfrente, amar aunque no se merezca la persona, que lo amen e incluso, como dice al final el versículo 17, someterse a las autoridades. Porque familia, esa es la voluntad de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor, ya para concluir con esto. ¿Me ayudan a cerrar sus ojitos? Vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo nunca les pido esto, pero les voy a pedir que levantemos nuestras manos a Dios. Si ustedes desean en su corazón simplemente decirle gracias por la obra que hizo en la cruz, levanten sus manos, por favor, conmigo y díganselo a Él. Díganselo a Él y díganle que aquí están para lo que a Él se le ofrezca. Padre, aquí estamos. Padre, aquí estamos porque tú te entregaste todo por nosotros y nosotros a veces te negamos mucho de nosotros porque a veces no alcanzamos a ver lo preciosa que fue la obra que hiciste en la cruz. Yo y mis hermanos entendemos que si tú nos has permitido vivir hasta el día de hoy, porque todos hemos pasado por procesos de enfermedad, de situaciones difíciles, de accidentes, de estar a un paso de la muerte. Si tú nos has permitido vivir hasta el día de hoy es porque tenemos la responsabilidad como hijos tuyos de hablar de este mensaje de esperanza y de luz para quienes no te conocen. Y estamos aquí, bendito Dios, con las manos levantadas, diciéndote, aquí estamos para lo que tú quieras. Para lo que tú quieras. Por favor, si quieres alcanzar a alguien a través de que ore por él, a través de que le comparta de tu palabra, a través de que le dé una ayuda, a través de lo que sea, porque tú eres Dios, por favor, úsame. Por favor, considérame para tu obra y para tu reino. No permitas que yo sea un creyente más. Queremos ser cada uno de mis hermanos y yo hijos aprobados. Hijos aprobados por ti. Por favor, recibe la gloria y recibe la honra siempre. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Recibe, por favor, el honor, bendito Dios, y recibe la gloria. Úsanos, bendito Dios, para tu honra, para tu gloria siempre. En el nombre de Jesús. Amén.